justo antes de condenar a la cocinera por robo. Una niña de 11 años pide la palabra y saca un celular. Lo que la niña enseña en la sala hace poner de pie a toda la corte. El tribunal olía a madera vieja y a miedo. Margarita Sánchez, de 40 años, estaba de pie frente al juez con las manos esposadas y el corazón destrozado. Llevaba el mismo vestido gris que usaba para cocinar, porque no le permitieron cambiarse cuando la arrestaron. El juez Aurelio Fuentes la miraba desde lo alto de su estrado como quien observa un insecto antes de aplastarlo. Margarita Sánchez, leyó el juez con voz grave, se le acusa del robo de un collar de diamantes valorado en $200,000, propiedad de la señora Valentine Maldonado. Dada la gravedad del delito y considerando que usted carece de recursos económicos, respaldo legal competente y tiene acceso directo a la residencia de la víctima, este tribunal considera que existe alto riesgo de fuga. Margarita quiso hablar, pero el nudo en su garganta no la dejaba. Había trabajado 12 años en esa casa. 12 años cocinando, limpiando, sirviendo, 12 años guardando un secreto que le quemaba el alma cada noche. Y ahora estaba ahí, acusada de ladrona por la misma mujer que le había robado todo. La sentencia preliminar, continuó el juez, será de 15 años de prisión, sin derecho a fianza. Un murmullo recorrió la sala. El abogado defensor, un hombre joven que el Estado le había asignado apenas 2 días antes, ni siquiera levantó la mirada de esos papeles. No tenía argumentos, no tenía pruebas, no tenía esperanza. Valentine Maldonado estaba sentada en la primera fila, vestida de negro como si fuera ella la víctima de una tragedia. Lloraba con elegancia, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. A su lado, su abogado, uno de los más caros del país. Asentía satisfecho. Ese collar perteneció a mi madre. Soyó Valentine cuando le dieron la palabra. Tiene un valor sentimental incalculable y esa mujer a quien le abrí las puertas de mi casa, me lo robó. Margarita finalmente encontró su voz. Yo no robé nada, dijo firme pero temblorosa. Soy inocente. El juez Fuentes la interrumpió con un golpe de su martillo. Silencio. Las pruebas son contundentes. El collar fue encontrado entre sus pertenencias, porque alguien lo puso ahí. Está acusando a la señora Maldonado de mentir. Margarita miró directamente a Valentine. Por un segundo, el llanto de la millonaria se detuvo. Sus ojos se encontraron y en esa mirada, Margarita vio lo que siempre había visto. Odio puro, disfrazado de elegancia. Sí, respondió Margarita. Ella miente. El juez sonrió apenas, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba. Que conste en actas que la acusada difama a la víctima. Eso agrava su situación. Margarita sintió que el piso se hundía bajo sus pies. Todo estaba arreglado. El juez, el juicio, la sentencia, todo era una farsa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Valentine se tomaba tantas molestias para destruir a una simple cocinera? La respuesta estaba sentada en la galería del público, en la tercera fila, observando todo con ojos muy abiertos. Una niña de 11 años con el cabello recogido en una trenza. Camila, la hija de Valentine. O al menos eso es lo que todos creían. El abogado defensor se puso de pie con desgano. Se llamaba Ernesto Galván. Tenía 28 años y este era apenas su quinto caso. Los anteriores 4 los había perdido. Su señoría, dijo con voz insegura, mi cliente sostiene que es inocente. Solicitamos más tiempo para reunir pruebas. El juez Fuentes ni siquiera lo miró. La defensa tuvo tiempo suficiente. El juicio continúa. Pero, señor juez, apenas me asignaron este caso hace 48 horas. No he podido. Está cuestionando la eficiencia de este tribunal, licenciado Galván. Joven abogado, tragó saliva. Sabía que contradecir a Aurelio Fuentes era un suicidio profesional. El juez tenía contactos en todas partes. Abogados que se habían atrevido a desafiarlo terminaban sin trabajo, sin clientes, sin futuro. No, su señoría, solo pido consideración. Consideración, repitió el juez con sorna. La señora Maldonado encontró el collar escondido entre la ropa de la acusada. Hay fotografías. Hay testigos del momento en que se descubrió el robo. ¿Qué más? Necesita, licenciado, una confesión firmada con sangre. Algunas personas en la sala rieron. Margarita cerró los ojos. Recordó el momento exacto en que todo comenzó a derrumbarse. 3 días antes, ella estaba en la cocina preparando el desayuno. Huevos revueltos, fruta picada, jugo de naranja recién exprimido, lo mismo de siempre. Entonces escuchó los gritos de Valentine. Mi collar. Alguien robó mi collar. Margarita subió corriendo. Encontró a Valentine en su habitación con el joyero abierto y vacío. Los empleados se reunieron en el pasillo. El jardinero Domingo, la mucama Rosa, el chofer Bernardo. Todos confundidos. Nadie sale de esta casa hasta que aparezca, ordenó Valentine. Llamaron a la policía. 2 oficiales revisaron cada habitación. Cuando entraron al pequeño cuarto de Margarita, en el ala de servicio, encontraron el collar envuelto en una blusa dentro del armario. Yo no lo puse ahí, dijo Margarita, pero nadie la escuchó. Los policías la esposaron mientras Valentina la señalaba con el dedo.
Ladrona, víbora, 12 años dándote trabajo y así me pagas. Camila estaba en las escaleras observando todo con expresión de horror. Cuando sus ojos se encontraron con los de Margarita, la niña vio algo que no esperaba. No vio culpa en esa mirada. Vio tristeza. Una tristeza, profunda y antigua, como si Margarita hubiera estado esperando ese momento durante años. El tribunal entraba en pino, su segunda hora de sesión. El abogado de Valentine, un hombre canoso llamado licenciado Marcos Beltrán, se puso de pie para presentar las pruebas. Su señoría, permítame mostrar las fotografías tomadas por los oficiales en el momento del hallazgo. Una pantalla se encendió, apareció la imagen del collar de diamantes brillando entre la ropa de Margarita. Luego otra foto, el armario abierto. Luego otra, el rostro de Margarita en el momento del arresto con lágrimas en los ojos. Como puede observar el tribunal, continuó Beltrán, no hay duda de la culpabilidad. El collar estaba en su posesión. La acusada tenía acceso ilimitado a la residencia y si me permite agregar su señoría, los registros muestran que la señora Sánchez tiene deudas considerables. Eso no es cierto, gritó Margarita. El juez golpeó su martillo. Otra interrupción y la haré retirar de la sala. El abogado Beltrán sonrió. Según los informes bancarios, la acusada debe 3 meses de alquiler de un pequeño departamento que mantiene fuera de la residencia Maldonado. También tiene una deuda hospitalaria de hace 5 años que nunca terminó de pagar. El móvil es claro, necesitaba dinero. Margarita apretó los puños. Sí, tenía deudas. ¿Quién no las tenía ganando el sueldo miserable que Valentine le pagaba? Pero jamás, ni en sus peores momentos, hubiera robado y menos a esa casa. No por Valentine, por Camila además, agregó Beltrán. Tenemos el testimonio de la señora Maldonado. Valentine se puso de pie con la gracia de una actriz de telenovela. Margarita siempre fue una mujer reservada. Comenzó. Nunca supe mucho de su vida. La contraté hace 12 años porque necesitaba trabajo y me dio lástima, pero con el tiempo noté cosas extrañas. A veces la encontraba en partes de la casa donde no tenía nada que hacer. A veces la veía mirando mis joyas con una expresión codiciosa. Mentira. Margarita no pudo contenerse, silencio. Ordenó el juez. Yo le abrí las puertas de mi hogar. Continuó Valentine, dejando caer una lágrima perfecta. Le di trabajo cuando nadie más lo haría y así me paga, robándome lo único que me quedaba de mi madre. El público murmuraba con indignación. Algunos miraban a Margarita con desprecio, otros negaban con la cabeza. La opinión estaba clara, era culpable. Pero en la tercera fila, Camila no miraba a su madre con admiración. La miraba con duda porque 3 noches antes, Camila había visto algo que nadie más vio. Algo que no entendía del todo, algo que había grabado en su teléfono sin saber por qué. Antes de continuar con nuestra historia, me gustaría dejar un saludo muy especial a nuestros seguidores en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, España, Italia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba, Canadá, Francia, Panamá, Australia, Guatemala, Nicaragua y Honduras. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Comenta para saludarte. Bendiciones para todos. Continuando con la historia. El juez Fuentes revisó sus papeles con falsa solemnidad. Todos en la sala sabían que la sentencia ya estaba decidida. Solo faltaba pronunciarla. Habiendo escuchado los testimonios y revisado las pruebas, comenzó, este tribunal encuentra a Margarita Sánchez, culpable del delito de robo agravado por abuso de confianza. Margarita sintió que las piernas le fallaban. La sentencia definitiva será de 15 años de prisión en el penal de mujeres de Santa Rosa. La condenada no tendrá derecho a fianza ni a libertad anticipada durante los primeros 10 años. No, murmuró Margarita. No puede ser. El abogado Galván bajó la cabeza derrotado, ni siquiera intentó apelar. Valentine se llevó el pañuelo a los ojos, ocultando una sonrisa. El juez levantó su martillo para dar el golpe final. Por lo tanto, declaró que las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Todo el mundo volteó. Una niña entró corriendo con el uniforme de su escuela todavía puesto y la trenza medio deshecha. Era Camila Maldonado. Esperen, gritó. Tengo algo que decir. El juez Fuentes frunció el ceño. ¿Quién dejó entrar a esa niña? Guardias, sáquenla inmediatamente. No. Camila corrió hacia el frente. Tengo una prueba. Margarita es inocente. El murmullo en la sala se convirtió en un estruendo. Valentine se puso de pie, pálida como la cal. Camila, ¿qué haces aquí? Deberías estar en la escuela. Me escapé, respondió la niña, porque sabía que hoy la iban a condenar y no podía dejar que eso pasara. El juez golpeó su martillo 1, 2, 3 veces. Orden en la sala. Esta niña no tiene autorización para estar aquí.
Guardias, tengo un video, gritó Camila, sacando su teléfono del bolsillo. Y todos tienen que verlo. El silencio cayó como una piedra. Valentine dio un paso hacia su hija con expresión de furia contenida. Dame ese teléfono ahora mismo. No, Camila, te lo advierto. No, la niña retrocedió. No voy a dejar que destruyas a Margarita. Ella no hizo nada malo y yo tengo la prueba. El juez Fuentes miró a Valentine. Por un segundo sus ojos se encontraron. Fue un instante brevío, pero Margarita lo vio. Había algo entre ellos, una complicidad que iba más allá de este juicio. El fiscal, un hombre de mediana edad llamado Guillermo Torres, que hasta entonces había permanecido en silencio, se puso de pie. Su señoría, solicito que se permita a la menor presentar su prueba. Si es relevante para el caso, la Corte tiene la obligación de considerarla. El juez apretó la mandíbula. Esto es altamente irregular. También lo es condenar a una persona inocente, respondió el fiscal. El juez Fuentes miró al fiscal Torres con evidente molestia. No esperaba resistencia de ese lado. Guillermo Torres llevaba 20 años en el sistema judicial y tenía fama de ser un hombre recto, difícil de intimidar. El juez había cometido el error de subestimarlo. Fiscal Torres, dijo el juez, esta niña tiene 11 años, no puede ser considerada testigo válido. No estoy solicitando que testifique su señoría, estoy solicitando que se revise una prueba material que ella afirma poseer. Si es un video, puede ser analizado independientemente de la edad de quien lo grabó. Valentine intervino con voz temblorosa. Su señoría, mi hija está claramente alterada. Ha tenido problemas emocionales desde que su padre nos abandonó. Inventa cosas. Tiene demasiado apego a la servidumbre. No soy una mentirosa, dijo Camila con firmeza. Y mi papá no nos abandonó. Tú lo obligaste a irse. El murmullo volvió a crecer. El juez golpeó el martillo. Silencio. Se giró hacia Camila. Niña, esto es un tribunal, no un circo. Si tienes algo que mostrar, entrégaselo al fiscal y él decidirá si es relevante. No, respondió Camila. Quiero que todos lo vean ahora. El abogado Beltrán, representante de Valentine, se acercó al estrado. Su señoría, esto es una pérdida de tiempo. La niña claramente ha sido manipulada por la acusada para Margarita. No me manipuló, gritó Camila. Ella ni siquiera sabe que tengo este video. Margarita observaba todo sin poder creerlo. Esa niña, a quien había visto crecer desde que era una bebé, estaba arriesgando todo por ella. ¿Por qué? ¿Qué había visto Camila que la hizo actuar así? El fiscal Torres caminó hacia Camila con calma. Camila, ¿verdad? La niña asintió. ¿Puedes decirme quién muestra el video? Muestra quién puso realmente el collar en el cuarto de Margarita. El silencio fue absoluto. ¿Y cuándo grabaste ese video? 3 noches antes de que arrestaran a Margarita. Torres se giró hacia el juez. Su señoría, esta información es potencialmente exculpatoria. Negarme a revisarla sería una grave irregularidad procesal. El juez Fuentes estaba acorralado. Si se negaba, quedaría expuesto ante todo el tribunal. Si aceptaba, el video podría arruinarlo todo. Miró a Valentine. Ella estaba pálida, con los labios apretados. Está bien, dijo finalmente el juez, reproduzcan el video. Pero si resulta ser una farsa, la acusada enfrentará cargos adicionales por manipulación de menores. Camila caminó hacia el centro de la sala con su teléfono en alto. No es ninguna farsa, dijo. Es la verdad. El técnico del tribunal conectó el teléfono de Camila a la pantalla principal. Durante unos segundos, todo quedó en negro. Luego apareció una imagen borrosa que poco a poco tomó forma. Era un pasillo largo, apenas iluminado por la luz que entraba de una ventana. La cámara temblaba ligeramente, señal de que quien grababa estaba escondido. El contador de tiempo marcaba las 2:47 de la madrugada. Una puerta se abrió al fondo del pasillo. De ella salió una figura envuelta en una bata de seda color crema. Valentine Maldonado. Caminaba de puntillas, mirando hacia ambos lados como quien teme ser descubierto. En la sala del tribunal nadie respiraba. En el video, Valentine llegó hasta otra puerta, la del cuarto de Margarita, en el ala de servicio. La abrió con cuidado. Entró. La cámara se movió buscando un mejor ángulo y logró captar a través del espacio de la puerta entreabierta. Valentine estaba frente al armario de Margarita. Sacó algo del bolsillo de su bata, algo que brillaba incluso en la oscuridad. El collar de diamantes. Con movimientos precisos, Valentine envolvió el collar en una blusa y lo escondió en el fondo del armario. Luego cerró las puertas, revisó que todo estuviera en su lugar y salió de Ninom Sintomone, la habitación. Pero antes de irse hizo algo más. Se detuvo en el pasillo y susurró algo. La grabación capturó sus palabras con claridad. Esa mujer no puede seguir en esta casa. Sabe demasiado. El video terminó. El silencio en el tribunal era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Margarita tenía lágrimas en los ojos, no tristeza, de alivio. Alguien finalmente había visto la verdad. Valentine se puso de pie temblando. Ese video es falso. Mi hija lo manipuló. Ella no sabe lo que hace. Falso, dijo el fiscal Torres. Señora Monado, acaba de verse claramente plantando el collar en las pertenencias de la acusada. ¿Cómo explica eso? Es un montaje. Esa niña tiene acceso a tecnología. Pudo haber una niña de 11
12 años, fabricó un deepfake de su propia madre a las 3 de la madrugada. Torres negó con la cabeza. Eso es absurdo y usted lo sabe. El juez Fuentes golpeó el martillo con fuerza. Orden. Este video requiere un análisis forense. Declaró un receso de 3 días mientras los expertos determinan su autenticidad de objeción. Gritó Torres. El video es evidencia clara. Suspender el juicio ahora sería encubrir el dicho. Receso. El juez se puso de pie, y una palabra más, fiscal, y lo acusaré de desacato. Torres apretó los puños, pero guardó silencio. Sabía elegir sus batallas. Mientras los guardias se llevaban a Margarita de regreso a su celda, Camila logró acercarse lo suficiente para decirle algo al oído: voy a sacarte de aquí, te lo prometo. El receso de 3 días que ordenó el juez Fuentes no era para analizar el video, era para ganar tiempo. Esa misma noche, Aurelio Fuentes condujo su auto hasta una zona residencial exclusiva en las afueras de la ciudad. Se detuvo frente a una casa con rejas doradas y jardines perfectos, la mansión Maldonado. Valentine lo esperaba en el estudio con una copa de vino emparinoda. Asiento a la mano, pero su expresión no era de calma, era de pánico controlado. ¿Cómo permitiste que esto pasara?, le dijo apenas él entró. Se suponía que el juicio estaría resuelto hoy. Yo, Fuente, se sirvió un whisky del bar. Tú eres la que crió a esa niña. ¿Cómo es posible que te grabara sin que te dieras cuenta? Creí que estaba dormida. Pues claramente no lo estaba. Valentina caminó hacia la ventana. Afuera, las luces del jardín proyectaban sombras alargadas. Tenemos que hacer algo con ese video. Ya está en manos del tribunal. No puedo destruirlo sin levantar sospechas. Entonces, desacredítalo, busca expertos que digan que es falso. Fuentes negó con la cabeza. No es tan simple. El fiscal Torres es un problema. No puedo comprarlo y no puedo intimidarlo. Lleva 20 años limpio. Entonces encuéntrala algo sucio. Todos tienen algo que ocultar. El juez la miró con frialdad. Mira quién habla de ocultar cosas. Valentine se giró hacia él. No empieces, Aurelio. Estamos juntos en esto desde hace 15 años. Si yo caigo, tú caes conmigo. Lo sé. Por eso estoy. Aquí se miraron en silencio. Había una historia larga entre ellos. Una historia que comenzó mucho antes de que Ricardo Maldonado descubriera la verdad. Una historia de mentiras, ambición y traición. Hay algo que no entiendo, dijo Fuentes. ¿Por qué ahora Margarita llevaba 12 años en esta casa sin causar problemas? ¿Por qué decidiste deshacerte de ella precisamente ahora? Valentine tardó en responder porque Camila está a punto de cumplir 12 años. ¿Y eso qué tiene que ver? Ricardo dejó un fideicomiso antes de irse. Un fideicomiso a nombre de su hija biológica que se activa cuando la niña cumpla 12 años. Yo no sabía que existía hasta hace 2 meses, cuando el contador cometió el error de mencionarlo. Fuentes entendió de inmediato. Si Margarita sigue cerca de Camila y alguien empieza a investigar, descubrirán que Camila no es mi hija, completó Valentine. Y todo lo que construimos se derrumbará. El juez se terminó el whisky de un trago. ¿Quién más sabe lo del fideicomiso? Solo el contador, pero él no hablará. Le tenemos demasiado miedo. ¿Estás segura? Valentine sonrió, pero no había alegría en su gesto. Los cobardes siempre son predecibles. El centro de detención para mujeres era un edificio gris con ventanas pequeñas y paredes manchadas de humedad. Margarita compartía celda con otras 3 mujeres que la miraban con curiosidad. No era el tipo de persona que normalmente llegaba allí. ¿Qué hiciste?, le preguntó una de ellas, una mujer mayor con cicatrices en los brazos. Nada, soy inocente. La mujer se rió con amargura. Todas lo somos, cariño. Bienvenida al club. Margarita se sentó en la litera inferior y cerró los ojos. Pensó en Camila, en su valentía al entrar al tribunal, en su voz firme cuando dijo que la iba a sacar de ahí. Pero también pensó en el peligro que corría esa niña. Valentine no era una mujer que perdonara la traición, ni siquiera de su propia hija, o mejor dicho, de la hija que le robó, porque ese era el secreto que Margarita había guardado durante 11 años. Camila no era hija de Valentine, era hija suya, de su sangre, de su cuerpo, la niña que le arrancaron de los brazos cuando apenas tenía 3 días de nacida. Todo había comenzado con Ricardo. Ricardo Maldonado era un hombre diferente a su esposa. Donde Valentine era fría, él era cálido. Donde ella manipulaba, él buscaba la verdad. Cuando Margarita llegó a trabajar a la mansión hace 12 años, no fue como cocinera, fue como administradora. Ricardo la había contratado porque vio en ella algo que admiraba: inteligencia, dignidad, honestidad. Con el tiempo, las noches de trabajo se convirtieron en conversaciones largas. Las conversaciones se convirtieron en confianza y la confianza en algo más profundo. Margarita nunca quiso enamorarse de un hombre casado. Pero Ricardo le contó la verdad sobre su matrimonio. Valentine no lo amaba, lo había elegido por su dinero, y cuando él quiso divorciarse, ella lo amenazó con destruir su reputación, su empresa, todo lo que había construido.
cuando Margarita quedó embarazada. Ricardo le prometió que encontraría la manera de dejar a Valentine, que formarían una familia juntos, que la protegería, pero no pudo protegerla de nada. Valentine se enteró una semana después del parto, y lo que vino después fue una pesadilla que Margarita revivía cada noche. Ahora, sentada en esa celda, se preguntaba si algún día tendría el valor de contarle toda la verdad a Camila. La verdad sobre su nacimiento, la verdad sobre su padre, la verdad sobre por qué Margarita había soportado 12 años de humillaciones solo para poder verla crecer. La respuesta a esa pregunta dependía de algo que Margarita no controlaba: sobrevivir los próximos días. Camila pasó los 3 días del receso encerrada en su habitación. Valentine le había quitado el teléfono, la computadora, y había ordenado a los empleados que no le hablaran. La mansión se había convertido en su prisión, pero la niña no estaba asustada, estaba furiosa. Cada noche escuchaba a su madre hablando por teléfono en el estudio. No podía oír las palabras completas, pero captaba fragmentos. Controlar la situación, desacreditar el video. Esa niña no sabe lo que hizo. La tercera noche, Camila esperó a que Valentine se fuera a dormir. Luego se deslizó por el pasillo hasta el estudio. La puerta estaba cerrada con llave, pero Camila conocía un truco que Margarita le había enseñado hace años. El marco de la puerta era viejo y cedías y empujabas en el punto correcto. Entró al estudio y encendió la lámpara del escritorio. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que su madre ocultaba cosas, siempre lo había sabido. Revisó los cajones, facturas, contratos, papeles aburridos, pero en el último cajón, bajo una carpeta falsa, encontró algo diferente. Eran fotografías. Fotografías de su madre con un hombre que no era su padre, un hombre que Camila reconoció de inmediato, el juez Aurelio Fuentes. Estaban abrazados besándose en lo que parecía un hotel de lujo. La fecha al dorso de una foto decía que había sido tomada hace 15 años, pero eso no fue lo más impactante. En el fondo del cajón había una carpeta con documentos médicos. Camila los leyó sin entender del todo, pero una frase le llamó la atención: diagnóstico. Infertilidad irreversible. La paciente Valentina Maldonado no puede concebir hijos de manera natural ni asistida. El corazón de Camila se detuvo. Si su madre no podía tener hijos, entonces, ¿quién era ella realmente? La puerta del estudio se abrió de golpe. Valentina estaba parada con el rostro desfigurado por la furia. ¿Qué estás haciendo? Camila levantó los documentos. ¿Quién soy yo, mamá? ¿De dónde vine? Valentina cruzó la habitación en 3 zancadas y le arrancó los papeles de las manos. Eso no es asunto tuyo. Claro que lo es. Estos papeles dicen que no puedes tener hijos. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Adoptada? ¿Ovada? La bofetada llegó tan rápido que Camila no tuvo tiempo de esquivarla. Nunca vuelvas a decir eso, siseó Valentine. Tú eres mía, ¿entiendes? Mía. Camila se tocó la mejilla ardiendo. Las lágrimas brotaron, pero no de dolor, de rabia. Voy a descubrir la verdad, dijo, y cuando lo haga todos van a saber lo que realmente eres. Valentine sonrió con frialdad. Ya lo veremos. El día que el tribunal se reanudó, la tensión era palpable. Las filas de espectadores estaban llenas. La prensa esperaba afuera con cámaras y micrófonos. El caso de la cocinera acusada de robo se había convertido en noticia nacional gracias al video de Camila. Margarita fue escoltada desde su celda con nuevas ojeras, pero la misma dignidad de siempre. Cuando entró a la sala, buscó a Camila con la mirada. La encontró sentada junto a una mujer desconocida, una trabajadora social que el tribunal había asignado para supervisar a la menor después de que trascendiera que Valentine la había golpeado. Valentine estaba en su lugar habitual. Pero algo había cambiado. Ya no lloraba, ya no fingía ser la víctima. Ahora miraba al frente con expresión de piedra, como un general preparándose para una batalla que podría perder. El juez Fuentes entró y todos se pusieron de pie. Se veía cansado, con círculos oscuros bajo los ojos. Los 3 días de receso claramente no le habían dado paz. Se reanuda la sesión del caso Maldonado contra Sánchez. Anunció: antes de continuar, debo informar que el análisis forense del video presentado por la menor Camila Maldonado ha concluido. Ichia, el silencio era absoluto. Los expertos han determinado que el juez hizo una pausa como si las palabras le costaran. Que el video es auténtico, no muestra señales de manipulación digital. Un murmullo recorrió la sala. Valentine cerró los ojos. Sin embargo, continuó el juez levantando la voz. Esto no significa que la acusada sea inocente. El video muestra a la señora Maldonado colocando el collar, pero no explica cómo llegó el collar a sus manos en primer lugar. Es posible que la acusada lo robara y la señora Maldonado lo encontrara posteriormente. Objeción. El fiscal Torres se puso de pie. Esa interpretación es absurda. ¿Por qué la supuesta víctima escondería el collar robado entre las pertenencias de la ladrona en lugar de entregarlo a las autoridades? Silencio. El juez golpeó el martillo. No toleraré más interrupciones. Pero Torres no se detuvo. Su señoría, tengo nueva información relevante para este caso. Información que involucra directamente la integridad de este proceso judicial. El juez Fuentes se tensó.
¿De qué está hablando? Estoy hablando de un conflicto de intereses que debería haberlo obligado a recusarse desde el principio. Torres sacó un sobre de su maletín. Tengo evidencia de que usted, su señoría, mantiene una relación personal con la señora Valentine Maldonado. Una relación que comenzó hace más de 15 años. El caos estalló en la sala. El juez Aurelio Fuentes golpeó el martillo tantas veces que el mango se le resbaló de la mano. El sudor le corría por la frente mientras intentaba restaurar el orden en una sala que había estallado en murmullos, gritos y el flash de los teléfonos que grababan todo. Esto es una infamia, rugió el juez. Fiscal Torres, lo acuso formalmente de desacato, puede acusarme de lo que quiera, respondió Torres con calma. Pero primero permítame presentar estas fotografías. Torres entregó el sobre a uno de los oficiales del tribunal, quien lo llevó hasta el estrado. El juez Fuentes miró el sobre como si contuviera veneno. No voy a revisar acusaciones infundadas en plena sesión. Entonces, permita que las revise el tribunal en pleno. Las fotografías comenzaron a circular. Eran las mismas que Camila había encontrado en el estudio de su madre. Imágenes de Aurelio Fuentes y Valentine Maldonado, en situaciones íntimas fechadas 15 años atrás. Valentine se puso de pie. Esas fotos son falsas. Están usando a mi hija para fabricar evidencias. También estos recibos bancarios son falsos. Torres sacó otro documento, transferencias mensuales de una cuenta a nombre de Maldonado Enterprises hacia una cuenta personal del juez Fuentes. 15 años de pagos. ¿Puede explicar eso, su señoría? El rostro de Fuentes se había puesto rojo. Esta sesión se suspende indefinidamente, declaró. Los guardias escolten al fiscal fuera del tribunal. No puede hacer eso, gritó alguien del público. Exijo una recusación, gritó el abogado de oficio de Margarita, finalmente encontrando coraje. El desorden era total. Margarita observaba todo desde su lugar, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Años de humillación, de silencio, de tragarse el dolor, y ahora todo se derrumbaba frente a sus ojos. Pero algo la inquietaba. ¿De dónde había sacado el fiscal esas fotografías? ¿Quién se las había dado? Un oficial se acercó al juez y le habló al oído. Fuentes palideció aún más. ¿Qué? Murmuró el oficial. Repitió algo. El juez se dejó caer en su silla. La Corte Superior ha sido notificada, anunció el oficial en voz alta. El juez Aurelio Fuentes queda suspendido de sus funciones mientras se investigan las acusaciones de conflicto de intereses. Fuentes miró a Valentine. Ella le devolvió la mirada y en ese momento ambos supieron que el castillo de Setiauminu, mentiras que habían construido durante 15 años, comenzaba a derrumbarse. El caso fue transferido a la jueza Clara Mendoza, una mujer de 60 años, conocida por su integridad inquebrantable. Había rechazado sobornos, amenazas y ofertas de ascenso a lo largo de su carrera. Su único interés era la justicia. La primera decisión de la jueza Mendoza fue liberar a Margarita bajo fianza mientras se investigaban las irregularidades del caso anterior. No era un perdón, pero era una oportunidad. Cuando Margarita salió de prisión esa tarde, Camila la esperaba afuera con la trabajadora social. No podía dejar que te pudrieras ahí dentro, dijo la niña corriendo a abrazarla. Margarita la sostuvo con fuerza, respirando el aroma de su cabello. Olía a champú de fresa, el mismo que ella le compraba cuando era pequeña. ¿Cómo conseguiste esas fotos?, le preguntó en voz baja. Las que el fiscal mostró en el tribunal, las encontré en el estudio de mi mamá. Se las envié al fiscal antes de que ella me quitara el teléfono. Eso fue muy peligroso. Valentine podría, no me importa lo que ella pueda hacer, la interrumpió Camila. Tú eres la única que me ha querido de verdad en toda mi vida y ahora sé por qué. Margarita se tensó. ¿Qué quieres decir? Encontré los papeles médicos. Sé que Valentine no puede tener hijos. El corazón de Margarita se detuvo. Camila, tú eres mi mamá de verdad, ¿cierto? El mundo pareció detenerse. Los autos seguían pasando. La gente caminaba por la acera, pero para Margarita solo existía ese momento y esa niña que la miraba con ojos llenos de esperanza y miedo. Sí, susurró Margarita. Sí, soy tu madre. Camila la abrazó con más fuerza. No lloró, solo la sostuvo como si tuviera miedo de que alguien volviera a separarlas. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque si lo hacía, Valentina me hubiera destruido y no hubiera podido verte crecer. Prefería ser tu cocinera que no ser nada. Eso se acabó, dijo Camila. Ya nadie nos va a separar. Margarita quería creerlo, pero sabía que Valentine no se rendiría tan fácilmente. Y había algo más, algo que ni siquiera Camila sabía todavía. Ricardo, el padre de Camila, el hombre que desapareció hace 11 años. El hombre que tal vez podría destruir a Valentina de una vez por todas. Si es que seguía vivo. El fiscal Guillermo Torres no era hombre de celebrar victorias anticipadas. La suspensión del juez Fuentes era un paso importante, pero el caso estaba lejos de resolverse. Laura necesitaba entender la historia completa.
Esa noche, Torres visitó a Margarita en el pequeño departamento que la trabajadora social le había conseguido temporalmente. Era un lugar modesto con muebles viejos y paredes despintadas, pero para Margarita era un palacio comparado con la celda. Necesito que me cuente todo, dijo Torres sentándose frente a ella desde el principio, sin omitir nada. Margarita lo miró con cautela. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? No lo sabe, pero soy su mejor opción para obtener justicia real. Y algo me dice que usted ha esperado mucho tiempo para eso. Margarita guardó silencio un momento, luego comenzó a hablar. Llegué a la mansión Maldonado hace 12 años. Ricardo Maldonado me contrató como administradora de sus negocios. Yo tenía un título universitario, experiencia, referencias. Él me eligió entre 50 candidatos. ¿Por qué terminó como cocinera? Por Valentine. Cuando descubrió lo nuestro, me dio 2 opciones. Convertirme en sirvienta o ir a prisión por un fraude que ella inventaría. Tenía los contactos para hacerlo. El juez Fuentes era solo uno de muchos. Torres tomaba notas. ¿Cuándo comenzó su relación con Ricardo? Un año después de que empecé a trabajar ahí y fue gradual. Él era diferente. No era como Valentine, no le importaba el dinero ni el poder. Solo quería ser feliz y el embarazo. Margarita cerró los ojos. Quedé embarazada a los 2 años de relación. Ricardo quería dejar a Valentine. Iba a pedirle el divorcio, pero ella se enteró antes. ¿Cómo? Nunca lo supe con certeza. Creo que nos vigilaba. O alguien le avisó. ¿Y qué pasó cuando nació la niña? La voz de Margarita se quebró. Me la quitaron. Una semana después del parto, Valentina apareció con abogados y documentos. Dijo que la bebé sería registrada como hija suya y de Ricardo, que si yo decía algo, iría a prisión y nunca volvería a verla. Y Ricardo no la defendió, lo intentó, pero Valentine tenía más poder. Lo amenazó con destruirlo públicamente, con quitarle todo. Al final, Ricardo se fue del país. Me dijeron que estaba en Brasil, pero nunca volví a saber de él. Torres dejó de escribir. ¿Estás segura de que se fue voluntariamente? Margarita lo miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Valentina ha demostrado ser capaz de muchas cosas. ¿Estás segura de que Ricardo simplemente se fue? Era una pregunta que Margarita se había hecho muchas veces y la respuesta siempre la aterrorizaba. Torres pasó los siguientes días investigando todo lo que pudo sobre Ricardo Maldonado. Los registros oficiales decían que había salido del país hace 11 años con destino a San Pablo, Brasil. Había vendido sus acciones de la empresa familiar a Valentine por una suma ridículamente baja. Había firmado la renuncia a la patria potestad de Camila. Todo parecía voluntario, pero algo no cuadraba. Torres habló con antiguos empleados de Maldonado Enterprises. Todos describían a Ricardo como un hombre apasionado por su trabajo, dedicado, casi obsesivo con los detalles. No era el tipo de persona que abandonaría todo de la noche a la mañana. También investigó las finanzas y ahí encontró algo interesante. Las transferencias al juez Fuentes no eran las únicas irregularidades. Había pagos mensuales a una clínica privada en Buenos Aires. Pagos que comenzaron exactamente 11 años atrás y que continuaban hasta la fecha. ¿Qué tipo de tratamiento médico duraba 11 años? Torres decidió visitar a alguien que podría tener respuestas. Domingo, el viejo jardinero de la mansión Maldonado. Lo encontró en una cantina del centro, bebiendo solo en una esquina oscura. Domingo tenía 70 años, las manos callosas de décadas de trabajo y los ojos de alguien que ha visto demasiado. No quiero problemas, dijo cuando Torres se sentó frente a él. No vengo a causarle problemas, solo quiero la verdad. La verdad es peligrosa. Más peligroso es dejar que personas inocentes paguen por crímenes que no cometieron. Domingo bebió un trago largo de su cerveza. ¿Qué quieres saber? Todo desde el principio. El viejo suspiró. Yo estaba ahí la noche que nació la niña. Margarita dio a luz en la casa, en su cuarto de servicio. Ricardo estaba con ella. Fue el momento más feliz que vi en esa mansión. Y después vino el infierno. Valentine apareció con hombres de traje, abogados, supongo. Le dijeron a Ricardo que si no cooperaba, publicarían fotos de Margarita embarazada. Lo acusarían de violación, destruirían su nombre. Violación. Pero la relación era consensual, usted y yo lo sabemos. Pero en un tribunal con los jueces que Valentine controla. ¿Quién le hubiera creído a una empleada contra la esposa de un millonario? Torres entendía. Era el mismo sistema corrupto que casi condenó a Margarita por un robo que no cometió. Ricardo se fue por su propia voluntad. Domingo bajó la voz. No lo sé. Lo vi salir de la casa esa noche con una maleta. Parecía un hombre derrotado. Pero hay algo que siempre me pareció extraño. ¿Qué? Antes de irse me dio una carta. Me dijo que las guardara y que solo la abriera si algo malo le pasaba a Margarita o a la niña. Torres se inclinó hacia adelante. Todavía tiene esa carta. Domingo asintió lentamente. La he guardado 11 años. Creo que ya es hora de abrirla.
La carta estaba guardada en una caja de metal debajo de la cama de Domingo. El papel se había amarillento con los años, pero la tinta todavía era legible. Torres la leyó en voz alta, mientras Domingo escuchaba con expresión grave. A quien corresponda. Si están leyendo esto, significa que algo malo ha pasado, algo que yo siempre temí. Mi nombre es Ricardo Maldonado. Soy el padre biológico de una niña llamada Camila, nacida el 15 de marzo hace 11 años. Su madre biológica es Margarita Sánchez, la mujer que amo y a quien no pude proteger. Mi esposa Valentina Maldonado me ha obligado a abandonar el país bajo amenazas de destruir a Margarita y quedarse con mi hija. No tengo opción más que obedecer, pero quiero dejar constancia de la verdad por si algún día alguien la necesita. Valentina no puede tener hijos. Esto lo supimos desde antes de casarnos. Ella me convenció de que adoptaríamos, pero nunca lo hizo. Cuando descubrió que Margarita estaba embarazada, vio una oportunidad. No le importaba a la niña, le importaba tener una heredera que legitimara su posición en la familia. Deje un fideicomiso a nombre de mi hija biológica que se activará cuando cumpla 12 años. Los documentos están con el contador de la familia, Alfonso Bermúdez. Él es el único que sabe la verdad completa, pero tiene demasiado miedo de Valentina para hablar. Si Margarita o Camila están en peligro, busquen a Alfonso. Él tiene las pruebas que necesitan. Por favor, protejan a mi hija. Es lo único bueno que dejé en este mundo. Ricardo Maldonado. Torres dobló la carta con cuidado. ¿Sabe dónde está este Alfonso Bermúdez? Todavía trabaja para la familia. Es el único que ha estado ahí más tiempo que yo porque nunca mostró esta carta antes. Domingo lo miró con ojos cansados porque tenía miedo. Valentina tiene ojos en todas partes y yo tengo una hija y nietos que proteger. Y ahora soy viejo y estoy cansado de vivir con este peso. Si puedo ayudar a esa niña y a Margarita antes de morirme, al menos habré hecho algo bueno. Torres guardó la carta en su maletín. Esto cambia todo. Con esta carta y el testimonio de Alfonso Bermúdez podemos probar que Valentina se apropió ilegalmente de una menor. ¿Y Ricardo cree que sigue vivo? Eso es lo que voy a averiguar. Alfonso Bermúdez era un hombre de 55 años con traje barato y expresión de perpetuo nerviosismo. Había sido contador de la familia Maldonado durante 30 años. Primero bajo las órdenes del padre de Ricardo, luego bajo Ricardo mismo y finalmente bajo el yugo de Valentina. Cuando Torres lo visitó en su oficina, Alfonso casi sufre un infarto. No puedo hablar con usted, dijo cerrando la puerta tras él. Si Valentina se entera, Valentina está bajo investigación por múltiples delitos. Ya no tiene el poder que tenía. Usted no entiende. Ella tiene contactos, gente peligrosa. Torres posó la carta de Ricardo sobre el escritorio. Reconoce esta letra. Alfonso palideció al leerla. ¿De dónde sacó esto? Eso no importa. Lo que importa es que usted tiene pruebas que pueden hundir a Valentina de una vez por todas. Documentos del fideicomiso. Registros de las irregularidades financieras. Si entrego esos documentos, estoy muerto. Si no los entrega, una mujer inocente puede volver a prisión y una niña seguirá siendo rehén de una criminal. Alfonso se dejó caer en su silla. Las manos le temblaban. Hay algo que usted no sabe, dijo finalmente. Algo que ni siquiera Ricardo sabía cuando escribió esa carta. Que Ricardo está vivo. Torres se quedó inmóvil. ¿Cómo lo sabe? Porque yo le envío dinero cada mes a una clínica en Buenos Aires. ¿Qué tipo de clínica? Alfonso tragó saliva. Una clínica psiquiátrica. Valentina lo internó ahí hace 11 años. Le dijo a los médicos que había tenido un colapso mental que era un peligro para sí mismo y para otros. Y los médicos lo creyeron. Valentina pagó lo suficiente para que no hicieran preguntas. Ricardo ha estado encerrado ahí desde entonces, medicado, aislado. Probablemente ni siquiera sabe qué año es. Torres sintió que la sangre le hervía. Me está diciendo que Valentina encerró a su propio esposo en un psiquiátrico para quedarse con su fortuna y su hija. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. ¿Por qué nunca dijo nada? Alfonso lo miró con vergüenza porque soy un cobarde. Y porque Valentina me amenazó con hacerle lo mismo a mi familia si hablaba. Torres se puso de pie. Necesito todos los documentos que tenga, el fideicomiso, las transferencias, los registros de la clínica, todo. Si hago eso, mi vida está terminada. Si no lo hace, su conciencia lo estará. Alfonso cerró los ojos un momento largo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Le traeré todo mañana, pero después de eso necesito desaparecer. La noticia de que Ricardo Maldonado podría estar vivo se esparció rápidamente entre quienes seguían el caso. Pero Valentina todavía no lo sabía, o al menos eso creía Torres. Mientras preparaba el siguiente movimiento legal, algo inesperado sucedió. Camila recibió una visita. Estaba en el departamento temporal con Margarita cuando sonó el timbre. Margarita abrió con cautela. Frente a ella había un hombre de unos 50 años. Delgado, con barba canosa y ojos hundidos. Vestía ropa simple y cargaba solo una mochila. Margarita preguntó con voz ronca. Ella lo miró sin reconocerlo al principio, pero algo, en esos ojos algo familiar. Ricardo.
El hombre asintió lentamente. Margarita se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Pensé que estabas muerto. Casi. Estuve muy cerca. Camila apareció detrás de Margarita. ¿Quién es?, preguntó. Ricardo la miró y por primera vez en 11 años vio a su hija. Ya no era la bebé que le arrancaron de los brazos. Era una niña fuerte, valiente, con los mismos ojos de su madre. Soy tu padre, dijo Ricardo, y vine a terminar lo que debía hacer hace mucho tiempo. Camila no corrió a abrazarlo. No lo conocía, solo había escuchado que la había abandonado. ¿Por qué te fuiste?, preguntó con frialdad. ¿Por qué nos dejaste con ella? No me fui, me encerraron. Valentine me internó en un psiquiátrico durante 11 años. Me medicaron hasta que no recordaba ni mi propio nombre. ¿Y cómo escapaste? Ricardo miró a Margarita. El contador, Alfonso, hace un mes dejó de enviar los pagos de la clínica. Los médicos empezaron a hacer preguntas. Uno de ellos, más joven, revisó mi expediente y vio las inconsistencias. Me ayudó a salir. Margarita no podía dejar de llorar. 11 años, Ricardo. 11 años pensando que me habías abandonado, lo sé, y lo siento, pero estoy aquí ahora y tengo pruebas de todo lo que Valentina hizo. Ricardo abrió su mochila y sacó una carpeta gruesa. Grabaciones, documentos, testimonios de empleados de la clínica suficiente para encerrarla de por vida. Camila finalmente se acercó. ¿De verdad eres mi papá? Ricardo asintió con lágrimas en los ojos. Sí, y lamento mucho no haber estado ahí para ti, pero ahora voy a arreglar todo, te lo prometo. El regreso de Ricardo Maldonado era el golpe que nadie esperaba. Ni siquiera Torres, quien había estado buscando pruebas de que estaba vivo, imaginó que aparecería por su propia cuenta. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, le preguntó Torres cuando se reunieron en su oficina. Cuando escapé de la clínica no tenía nada, ni dinero, ni documentos, ni idea de dónde estaba. Pasé semanas buscando la manera de volver. Un camionero me trajo desde Buenos Aires a cambio de que le ayudara con la carga. ¿Y cómo supiste dónde encontrar a Margarita? Alfonso me dejó una nota antes de desaparecer. Me contó todo, el juicio, el video de Camila, la investigación. Supe que tenía que venir inmediatamente. Torres revisó los documentos que Ricardo había traído. Eran explosivos, registros médicos falsificados, órdenes de internación firmadas por un juez corrupto, transferencias de dinero a la clínica durante 11 años. Este juez que firmó tu internación. Aurelio Fuentes, confirmó Ricardo, el mismo que estaba presidiendo el juicio de Margarita. Eso explica muchas cosas. Ricardo se inclinó hacia adelante. Hay algo más que necesitas saber. Valentine no actuó sola en todo esto. Tiene socios, gente poderosa que se ha beneficiado de mis negocios durante años. ¿Quiénes? Políticos, empresarios, incluso algunos jueces, además de Fuentes. Es una red completa de corrupción que usa mi fortuna para financiar sus operaciones. Torres sintió el peso de lo que Ricardo decía. Esto es más grande de lo que pensé. Por eso no puedes simplemente arrestar a Valentina y esperar que todo termine. Ella hablará, negociará, entregará a otros para salvarse y la red seguirá funcionando. Entonces, ¿qué propone? Ricardo sacó un último documento de su mochila. Tengo los nombres de todos y tengo pruebas contra cada uno, pero necesito que esto se maneje con cuidado. Si nos adelantamos, desaparecerán las evidencias y las personas. Torres tomó el documento. Era una lista de 15 nombres. Algunos los reconoció inmediatamente. Empresarios famosos, un senador, 2 jueces federales. Esto podría destruir carreras enteras. Eso es exactamente lo que quiero, dijo Ricardo. Destruyeron mi vida, destruyeron a Margarita. Casi destruyen a mi hija. Es hora de que paguen. Valentine Maldonado no era estúpida. Sabía que algo había cambiado. Sus llamadas al juez Fuentes ya no eran contestadas. Alfonso Bermúdez había desaparecido sin dejar rastro y los abogados que antes le lamían las manos ahora evitaban sus llamadas. Decidió tomar medidas. Esa noche, Valentina visitó a alguien que todavía le debía favores, el senador Héctor Paredes, uno de los nombres en la lista de Ricardo. Se encontraron en un restaurante privado, lejos de ojos curiosos. Necesito que hagas desaparecer este caso, le dijo Valentina sin rodeos. No es tan simple, respondió Paredes nervioso. El fiscal Torres es intocable y ahora hay rumores de que Ricardo está vivo. Valentina palideció. ¿Qué dijiste? Hay gente que lo vio en la ciudad. Si es verdad, tienes un problema mucho más grande que un caso de robo. Ricardo está en una clínica en Buenos Aires. Lleva 11 años ahí. Aparentemente ya no. Valentina sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Si Ricardo estaba vivo y libre, tenía pruebas suficientes para hundirla. Él había guardado copias de todo. Siempre había sido demasiado cuidadoso. Necesito protección, dijo. Si caigo, todos caemos. No me amenaces, Valentine. No es una amenaza, es un hecho. Tengo documentos que te implican a ti y a otros 12.
Si voy a prisión, esos documentos llegan a la prensa. Paredes la miró con una mezcla de odio y miedo. ¿Qué quieres? Quiero que Ricardo desaparezca de verdad esta vez y quiero que ese fiscal sea removido del caso. De eso es imposible. Entonces encuentra la manera de hacerlo posible o todos terminamos en la cárcel. Paredes se quedó en silencio un momento largo. Hay una manera, dijo finalmente, pero es arriesgada. Habla, puedo hacer que trasladen a Torres a otro distrito y puedo enviar gente a buscar a Ricardo antes de que testifique. Hazlo. ¿Y si algo sale mal? Valentina sonrió con frialdad. Si algo sale mal, me aseguraré de que todos se hundan conmigo. La jueza Clara Mendoza convocó una audiencia de emergencia 3 días después. El caso había tomado dimensiones que nadie anticipó. La sala estaba llena. Margarita estaba sentada junto a su nuevo abogado, uno que Torres le había conseguido. Una mujer llamada Patricia Vega, especialista en casos de abuso institucional. Camila estaba en la galería con la trabajadora social y por primera vez en 11 años. Ricardo Maldonado estaba presente en un tribunal. Valentine fue escoltada por 2 oficiales. Ya no vestía de negro ni lloraba con elegancia. Tenía ojeras profundas y el cabello desarreglado. La máscara de víctima había caído. La jueza Mendoza tomó la palabra. Esta audiencia tiene como propósito revisar las nuevas pruebas presentadas en el caso Maldonado contra Sánchez. Dado que las circunstancias han cambiado drásticamente, he decidido ampliar el alcance de la investigación. Valentine miró a su abogado, pero él evitó sus ojos. Ya no quería defenderla. Fiscal Torres, ¿puede presentar sus hallazgos? Torres se puso de pie. Su señoría, en las últimas semanas hemos descubierto una conspiración que abarca más de una década. Valentine Maldonado, en complicidad con el juez Aurelio Fuentes y otros individuos, cometió los siguientes delitos: apropiación ilegal de una menor, internación fraudulenta de su esposo Ricardo Maldonado, malversación de fondos familiares y fabricación de pruebas para incriminar a una persona inocente. El murmullo en la sala fue intenso. La jueza pidió silencio. Además, continuó Torres, tenemos evidencia de que esta conspiración involucra a funcionarios públicos de alto nivel. Solicito que se abra una investigación federal y que la acusada sea detenida preventivamente. Valentine se puso de pie. Esto es una cacería de brujas. Están usando a mi hija y a una sirvienta para destruirme. Siéntese, señora Maldonado, ordenó la jueza. No me voy a sentar. Esa niña no es hija de esa mujer. Tengo los documentos que lo prueban. Los documentos que usted tiene son falsos, intervino Ricardo desde su lugar. Yo estuve presente cuando nació Camila. Margarita es su madre biológica y usted lo sabe perfectamente. Valentine lo miró con odio puro. Tú deberías estar encerrado. Estuve encerrado 11 años por orden tuya. La jueza golpeó el martillo. Orden, señor Maldonado. Queda detenida mientras se investigan estas acusaciones. Oficiales, llévensela. Mientras los guardias se acercaban a Valentine, ella gritó una última cosa. Esto no termina aquí. Tengo información sobre todos. Si me hunden, los hundo conmigo. Las puertas se cerraron tras ella, pero todos en la sala sabían que tenía razón. Esto apenas comenzaba. La detención de Valentine Maldonado fue noticia en todos los canales. Las cámaras capturaron el momento en que la sacaron del tribunal con las manos esposadas, gritando amenazas que nadie quería escuchar. Para el público, era el fin de una villana. Para quienes conocían la historia completa, era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Margarita observó todo desde la sala, sin poder creerlo. 12 años de silencio, de humillaciones, de tragar su dolor cada vez que veía a Camila llamar mamá a otra mujer. Y ahora, finalmente, la verdad salía a la luz. Pero no sentía alegría, sentía miedo, porque Valentine no era el tipo de persona que se rendía y sus últimas palabras resonaban en la mente de Margarita. Si me hunden, los hundo conmigo. Esa noche Margarita, Ricardo y Camila cenaron juntos por primera vez como familia. El departamento era pequeño, la comida era simple, pero ninguno de los 3 había experimentado algo así en más de una década. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Camila, moviendo la comida en su plato sin comer. La investigación va a continuar, respondió Ricardo. Torres tiene suficientes pruebas para mantener a Valentine encerrada mucho tiempo. Y los otros, los que mencionaste, los políticos y empresarios, Ricardo intercambió una mirada con Margarita. Eso es más complicado. Tienen poder, dinero, influencias. No será fácil tocarlos. Camila dejó el tenedor sobre la mesa. Entonces podrían salirse con la suya. No, si puede evitarlo, dijo Ricardo. Pero necesito que entiendas algo, Camila. Lo que viene no será fácil. Van a atacarnos, van a intentar desacreditarnos, van a decir que tu madre y yo somos los villanos de esta historia. Mi madre está sentada aquí, respondió Camila, señalando a Margarita. La otra mujer nunca fue mi madre. Margarita sintió que el corazón se le llenaba de algo que no había sentido en años. Esperanza. Pero esa esperanza duró poco. El teléfono de Ricardo sonó. Era Torres, tenemos un problema, dijo el fiscal. Valentine pidió hablar. Dice que tiene información sobre ti y que cambiará todo. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué tipo de información? No quiso decirme, solo habla contigo.
A solas. La prisión preventiva, donde tenían a Valentina, era un edificio gris en las afueras de la ciudad. Ricardo llegó a la mañana siguiente, escoltado por Torres y 2 oficiales. No quería estar ahí, pero necesitaba saber qué tramaba. La sala de visitas era fría, con paredes de concreto y una mesa de metal atornillada al piso. Valentina estaba sentada al otro lado, con el uniforme naranja de las internas y sin una gota de maquillaje. Se veía 10 años mayor que la última vez que Ricardo la había visto con claridad. «Viniste», dijo ella con una sonrisa amarga. «Pensé que tendrías miedo». «¿Miedo de qué?» «De la verdad». Ricardo se sentó frente a ella. «¿Qué verdad?» «Ya todos saben lo que hiciste. Todos saben lo que yo hice, pero nadie sabe lo que tú hiciste». «No hice nada». Valentina se inclinó hacia adelante. «No». «¿Y qué hay de los contratos que firmaste con el cartel de Sinaloa hace 15 años? Los embarques que pasaban por tus bodegas, sin que nadie hiciera preguntas». Ricardo palideció. «Eso fue antes de conocerte y no sabía lo que transportaban. Pero firmaste los papeles y yo tengo copias. Esos documentos no prueban nada». Prueban que eras parte del negocio, y si esos documentos llegan a las manos correctas, pasarás el resto de tu vida en prisión. Igual que yo, Ricardo la miró con desprecio. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero un trato. Retiras las acusaciones contra mí. Convences a Torres de que fui manipulada por Fuentes y yo guardo silencio sobre tu pasado. Why, Margarita. Y Camila Margarita puede quedarse con la niña. Ya no me importa. Nunca me importó realmente. Solo era una herramienta para mantener la imagen de familia perfecta. Ricardo apretó los puños bajo la mesa. Eres un monstruo. Soy una superviviente igual que tú. La diferencia es que yo no finjo ser buena persona. Ricardo se puso de pie. No voy a hacer ningún trato contigo. Prefiero ir a prisión antes que dejarte libre. Valentina sonrió. Entonces nos veremos en el infierno, querido. Porque si yo caigo, te arrastro conmigo. Ni Ricardo salió de la prisión con el peso del mundo sobre los hombros. Las palabras de Valentina lo perseguían. Ella tenía razón. Hayes, 15 años, cuando era joven y ambicioso, había firmado contratos sin hacer preguntas. Contratos que resultaron ser fachadas para operaciones ilegales. Cuando descubrió la verdad, se alejó inmediatamente. Cortó todos los lazos, destruyó los documentos que tenía y juró nunca volver a ese mundo. Pero Valentina aparentemente había guardado copias. Esa noche Ricardo le contó todo a Margarita. Fui un idiota, dijo sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Era joven, quería dinero rápido y no pregunté de dónde venía. Margarita lo escuchó en silencio. ¿Sabías que era ilegal? No, al principio, cuando lo descubrí me salí, pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía vergüenza y porque pensé que había quedado enterrado para siempre. Margarita se acercó y le tomó las manos. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. Lo que hice después fue huir de Valentina y dejarte sola con nuestra hija. No soy ningún héroe, Margarita. No necesito un héroe. Necesito a alguien que esté dispuesto a luchar. ¿Estás dispuesto? Ricardo la miró a los ojos. Sí, entonces vamos a enfrentar esto juntos. Si Valentina tiene documentos, nosotros tenemos la verdad. Y la verdad siempre termina saliendo a la luz. En la habitación de al lado, Camila estaba despierta escuchando todo a través de la pared delgada. Acababa de descubrir que su padre no era perfecto, que había cometido errores graves, que el hombre que había regresado para salvarla tenía sus propios demonios. Pero en lugar de sentirse decepcionada, sintió algo diferente: comprensión. Porque si había algo que Camila había aprendido en sus 11 años de vida, era que las personas no son completamente buenas ni completamente malas. Son humanas y los humanos se equivocan. La pregunta era: ¿podían los errores del pasado destruir la oportunidad de un futuro mejor? El fiscal Torres recibió la noticia con preocupación. Si Valentina realmente tenía documentos que incriminaban a Ricardo, el caso se complicaba enormemente. La defensa podría argumentar que
Ricardo no era una víctima, sino un cómplice que ahora buscaba venganza. Necesito que me cuentes todo, le dijo Torres a Ricardo en su oficina sin omitir nada. Ricardo le explicó la situación. Los contratos de hace 15 años, su ignorancia inicial, su decisión de alejarse cuando descubrió la verdad. ¿Hay algo que te vincule directamente con actividades criminales? Solo mi firma en esos contratos. No participé en ninguna operación. No recibí dinero de ellos. No supe lo que transportaban hasta después. ¿Puedes probarlo? ¿Puedo probar que me alejé? ¿Puedo probar que denuncié a esas personas de manera anónima un año después? Pero no puedo probar lo que no sabía en ese momento. Torres se recostó en su silla pensativo. Valentina va a usar esto como moneda de cambio. Si el caso llega a juicio, su defensa va a presentarte como el verdadero criminal. Lo sé, hay otra opción, dijo Torres. Puedes declarar voluntariamente sobre tu pasado adelantarte a Valentina. Si confiesas antes de que ella te exponga, el impacto será menor y el caso contra ella seguirá adelante. Lo que hiciste hace 15 años no justifica lo que ella hizo durante 11, pero tienes que estar preparado para las consecuencias. Ricardo guardó silencio un momento. ¿Podría ir a prisión? Es posible, depende de lo que encuentren cuando investiguen esos contratos. Era una decisión imposible. Confesar significaba arriesgar su libertad. No confesar significaba darle a Valentina el poder de destruirlo. Necesito pensarlo, dijo Ricardo. No tienes mucho tiempo. Valentina ya está hablando con abogados. Ricardo salió de la oficina de Torres sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Había regresado para salvar a su familia, pero ahora parecía que podría terminar destruyéndola. En esa noche, Camila tomó una decisión. Había escuchado las conversaciones, había visto la angustia en los rostros de sus padres y decidió que era hora de actuar. Sin decirle a nadie, salió del departamento cuando Margarita y Ricardo dormían. Tomó un taxi hasta la prisión donde tenían a Valentina. No tenía cita, no tenía permiso, pero tenía algo más poderoso: determinación. Necesito ver a Valentina Maldonado, le dijo al guardia de la entrada. ¿Eres familiar? Soy su hija. El guardia la miró con sorpresa. Todos habían visto las noticias. Todos sabían quién era Camila. Áspera. 30 minutos después, Camila estaba sentada en la sala de visitas. Valentina entró escoltada por 2 guardias. Cuando vio a la niña, su expresión pasó de la sorpresa a la sospecha. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo sola. Tu madre postiza te dejó venir. No sabe que estoy aquí. Valentina se sentó frente a ella con una sonrisa calculadora. Interesante. ¿Y qué quieres hablar? Quiero que dejes en paz a Ricardo, a tu padre. El que te abandonó por 11 años no me abandonó. Tú lo encerraste. Detalles. El punto es que ahora viene a jugar al héroe y espera que todos olvidemos sus propios pecados. Camila la miró directamente a los ojos. ¿Qué quieres para dejarlo en paz? Valentina se inclinó hacia adelante intrigada. ¿Estás negociando conmigo? Una niña de 11 años. Tengo algo que tú quieres. ¿Qué podrías tener tú que me interese? Camila sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta. Esto era una copia del documento del fideicomiso. El fideicomiso que Ricardo había dejado a su nombre y que se activaría cuando cumpliera 12 años. Sé que querías quedarte con este dinero, dijo Camila. Por eso intentaste sacar a Margarita de la casa antes de mi cumpleaños. Si te comprometes a no usar esos documentos contra Ricardo cuando cumpla 12 años, te transferiré todo el fideicomiso. Valentina la miró con una mezcla de admiración y desprecio. Eres más lista de lo que pensé, pero hay un problema. ¿Cuál? No confío en ti. ¿Cómo sé que cumplirás tu palabra? Porque a diferencia de ti, yo sí tengo palabra.
El silencio entre ellas fue denso. Valentina estudiaba a la niña buscando señales de debilidad. No encontró ninguna. Lo pensaré, dijo finalmente, cuando Margarita descubrió que Camila había ido a ver a Valentina casi la da un infarto. ¿Estás loca? Grit, esa mujer es peligrosa. Podría haberte hecho daño. Estaba en una prisión, mamá, con guardias. No podía hacerme nada. Eso no importa. No puedes tomar decisiones así sin consultarnos. Ricardo intervino con voz más calmada. Camila, ¿qué le dijiste exactamente? Camila les explicó la oferta que le había hecho. El fideicomiso, a cambio de silencio. No puedes hacer eso, dijo Margarita. Ese dinero es tuyo. Tu padre lo dejó para tu futuro. Mi futuro no importa si mi padre está en prisión. Además, no necesito ese dinero. Lo necesito a ustedes. Ricardo Sempidin arrodilló frente a su hija. Escúchame bien. Lo que hiciste fue muy valiente, pero también muy arriesgado. Valentina no es alguien con quien se pueda negociar. Ella tomará lo que le ofrezcas y seguirá atacando. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo correcto. Voy a confesar sobre mi pasado antes de que ella pueda usarlo contra mí. ¿Pero podrías ir a prisión, Anne? Es posible, pero prefiero enfrentar las consecuencias de mis errores que vivir con miedo de que alguien los use para controlarme. Camila abrazó a su padre. No quiero perderte otra vez. No me vas a perder. Pase lo que pase, vamos a estar juntos. Tal vez no físicamente, pero juntos. Margarita se unió al abrazo. Por primera vez en 11 años, los tres estaban del mismo lado, contra el mundo si era necesario. Pero lo que ninguno sabía era que Valentina ya había tomado una decisión y no era la que Camila esperaba al día siguiente. Valentina pidió una audiencia de emergencia. Su abogado, un hombre nuevo que había contratado con el poco dinero que le quedaba, presentó una moción sorpresa. Mi clienta desea declarar, anunció, tiene información relevante sobre actividades criminales que involucran a múltiples individuos. Alto perfil. La jueza Mendoza frunció el ceño. ¿Está buscando un acuerdo? Mi cliente está dispuesta a cooperar completamente a cambio de una reducción de sentencia. Torres se puso de pie. Su señoría, esto es claramente una táctica para distraer del caso principal. No es una distracción, respondió el abogado de Valentine. Mi clienta tiene documentos que prueban la participación de Ricardo Maldonado en operaciones de tráfico internacional hace 15 años. El murmullo en la sala fue inmediato. Ricardo, sentado en la galería, sintió que el estómago se le revolvía. Valentine lo había traicionado a pesar de la oferta de Camila, había decidido atacar. Además, continuó el abogado, mi clienta tiene información sobre la red de corrupción que ha mencionado el fiscal Torres. Nombres, fechas, montos, todo. La jueza Mendoza consideró la situación. Fiscal Torres, ¿qué opina? Torres tardó en responder. Era una trampa, lo sabía, pero también era una oportunidad. Si Valentine realmente tenía información sobre la red de corrupción, podría valer la pena escucharla. Estoy dispuesto a considerar un acuerdo, dijo finalmente. Pero necesito ver las pruebas antes de comprometerme a nada. Inaceptable, respondió el abogado. Mi clienta no mostrará nada hasta que haya un acuerdo firmado. Entonces, no hay trato. Valentine se puso de pie. Esperen, gritó. Hay algo más, algo que nadie sabe todavía. Siéntese, señora Maldon, ordenó la jueza. El juez Fuentes no actuó solo, tiene un socio, alguien que ha estado protegiendo esta red desde las sombras durante 20 años. Alguien que está en esta misma sala. Todos miraron a su alrededor. ¿Quién podría ser? Valentine señaló directamente a una persona en la galería. Él, el senador Héctor Paredes. Y puedo probarlo. El senador Paredes se puso pálido, intentó levantarse, pero dos oficiales ya se movían hacia él. Esto es absurdo, gritó. Esa mujer está mintiendo para salvarse. Tengo grabaciones, dijo Valentine con calma. Conversaciones donde el senador ordena transferencias ilegales, sobornos a jueces, intimidación de testigos. Todo está documentado. La jueza Mendoza golpeó el martillo. Gordon, senador Paredes, por favor permanezca en su lugar mientras evaluamos estas acusaciones. No puede detenerme. Tengo inmunidad parlamentaria. Su inmunidad no aplica en casos de crímenes graves.
respondió la jueza de oficiales, asegúrense de que el senador no abandone la sala. Torres se acercó al estrado. Su señoría solicitó un receso para evaluar las pruebas que la señora Maldonado afirma tener. Concedido. Receso de 2 horas. Mientras los oficiales escoltaban a Valentine de regreso a su celda, ella pasó junto a Ricardo y le susurró: te dije que, si caía, los arrastraba conmigo, pero no a ti, a ellos. Tú y yo vamos a hablar después. Ricardo no supo qué pensar. ¿Valentine lo estaba protegiendo o era otra trampa? En el receso, Torres revisó las pruebas que Valentine había proporcionado. Eran devastadoras. Grabaciones de audio, donde el senador Paredes daba órdenes directas, documentos con su firma, fotografías comprometedoras. Es auténtico, dijo Torres. Todo esto es auténtico. ¿Qué significa para el caso?, preguntó Ricardo. Significa que Valentina acaba de convertirse en la testigo más valiosa de esta investigación. Si coopera completamente, podría obtener una reducción significativa de su sentencia. Y lo de mis contratos. Torres lo miró con expresión seria. Ella no mencionó nada sobre eso en su declaración, solo atacó a Paredes y a Fuentes. ¿Por qué me protegería? No lo sé, pero algo cambió y tenemos que averiguar que, esa noche Ricardo recibió una llamada inesperada. Era Valentine desde la prisión. Antes de que digas nada, comenzó ella, escúchame, ¿por qué debería? Porque acabo de salvarte y quiero que sepas por qué. Ricardo guardó silencio esperando. Camila vino a verme. Me ofreció el fideicomiso a cambio de que te dejara en paz. Una niña de 11 años, negociando con él por su padre. Lo sé, me lo contó. Lo que no sabe es que esa visita me hizo pensar. Esa niña tiene más valor y más amor del que yo jamás tuve. Y me di cuenta de algo. Si la destruyo a ella, destruyéndote a ti, me convierto en algo peor de lo que ya soy. ¿Desde cuándo te importa eso? Desde que entendí que voy a pasar el resto de mi vida en prisión. Y quiero que, al menos una cosa buena, salga de todo esto. ¿Y qué hay de tus amenazas? Los documentos sobre mi pasado. Los destruí. Bueno, le pedí a mi abogado que los destruyera. Ya no existen. Ricardo no sabía si creerle. ¿Por qué haría eso? Porque Camila me lo pidió. Y porque, aunque me cueste admitirlo, esa niña se merece un padre, aunque ese padre seas tú. Hubo un silencio largo. No te estoy pidiendo perdón, continuó Valentine. No lo merezco y no lo quiero. Solo te estoy diciendo que ya no soy tu enemiga. Tengo enemigos más grandes ahora. Paredes, Fuentes y todos los demás, ellos me usaron durante años. Me hicieron creer que era socia, pero siempre fui solo una herramienta. Ahora van a pagar. ¿Y después qué? Después nada. Cumpliré mi condena. Y tal vez si Camila algún día quiere, le escribiré una carta explicándole todo. Ricardo colgó el teléfono sin saber qué sentir. Valentine había sido su peor pesadilla durante 15 años y ahora inexplicablemente lo había salvado. ¿Era sincera o era otra jugada en un juego que él no entendía? Solo el tiempo lo diría. Una semana después, el caso dio un giro que nadie esperaba. El senador Paredes, enfrentando la posibilidad de cadena perpetua, decidió cooperar. A cambio de una reducción de sentencia, entregó información sobre toda la red de corrupción. Nombres, fechas, cuentas bancarias, propiedades ocultas. Entre los nombres había 3 jueces federales, 2 gobernadores y un exministro. Fue el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del país. El juez Aurelio Fuentes, viendo que su mundo se derrumbaba, intentó escapar. Fue capturado en el aeropuerto con un pasaporte falso y 2 maletas llenas de dinero en efectivo. Su carrera, su reputación, su libertad. Todo terminó en un instante. La jueza Mendoza presidió las audiencias con mano firme. Uno a uno, los involucrados fueron cayendo y en el centro de todo. Como testigo principal estaba Valentine Maldonado. Su testimonio fue demoledor. Conocía cada detalle, cada acuerdo secreto, cada mentira. Había sido parte de la red durante 15 años y ahora la estaba destruyendo desde adentro. Cuando terminó la última audiencia, la jueza Mendoza la miró con expresión indescifrable. Señora Maldonado, su cooperación ha sido invaluable para esta investigación. Sin embargo, eso no borra los crímenes que cometió contra Margarita Sánchez, Ricardo Maldonado, especialmente contra la menor Camila. Lo sé, su señoría. Su sentencia original era de 40 años por múltiples cargos, dado su nivel de cooperación. Este tribunal aduce la sentencia a 20 años con posibilidad de libertad condicional después de 12. Valentine asintió. Era más de lo que esperaba. ¿Tiene algo que decir?, preguntó la jueza. Valentina miró hacia la galería, donde Camila estaba sentada entre Margarita y Ricardo. Solo una cosa, Camila. Lamento todo lo que te hice. No merezco tu perdón, pero quiero que sepas que, al final hice algo bueno, aunque haya sido por las razones equivocadas. Camila no respondió, solo la miró con expresión neutral. No había odio en sus ojos, pero tampoco había perdón. Solo había la calma de alguien que finalmente ha cerrado un capítulo. Los guardias se llevaron a Valentine, y con ella se fue el último fantasma del pasado TR meses después de que Valentine comenzara a cumplir su sentencia. La vida de Margarita, Ricardo y Camila empezó a tomar forma. Ricardo había declarado voluntariamente
declaraciones sobre sus contratos de hace 15 años. La investigación determinó que no había participado conscientemente en actividades ilegales y que su alejamiento del negocio fue inmediato al descubrir la verdad. No hubo cargos en su contra. Margarita recuperó legalmente la custodia de Camila. Fue un proceso largo, lleno de papeles y audiencias, pero finalmente tenía lo que siempre soñó, ser reconocida oficialmente como la madre de su hija. Se mudaron a una casa pequeña, en un barrio tranquilo, lejos de la mansión Maldonado y de todo lo que representaba. Ricardo vendió sus acciones en la empresa familiar y usó el dinero para empezar de nuevo. Pero no todo era perfecto. Camila tenía pesadillas frecuentes. Se despertaba gritando, sudando, reviviendo momentos que una niña de su edad nunca debería haber vivido. Margarita la consolaba cada noche, pero sabía que las heridas tardarían años en sanar. Un día Camila le hizo una pregunta que Margarita no esperaba. ¿Alguna vez la perdonarás? ¿A quién? A Valentine. Margarita guardó silencio un momento. No lo sé. Lo que me hizo, lo que nos hizo, es difícil de perdonar. Pero ella me crió a su manera, retorcida y egoísta, pero me crió. Eso no cuenta para nada. ¿Tú la has perdonado? Camila miró por la ventana. No, pero tampoco la odio. Solo siento nada, como si fuera una extraña que conocí hace mucho tiempo. Eso es. Normal, con el tiempo encontrarás la manera de procesar todo esto. ¿Y tú, has procesado los 12 años que pasaste como sirvienta en tu propia casa, viendo cómo otra mujer criaba a tu hija? La pregunta golpeó a Margarita con fuerza. No tenía respuesta. Tal vez nunca la tendría. El cumpleaños número 12 de Camila llegó en un día soleado de marzo. Margarita preparó un pastel casero. Ricardo compró globos y los tres celebraron en el pequeño jardín de su nueva casa. Pide un deseo, dijo Margarita, mientras Camila miraba las velas. Camila cerró los ojos un momento, luego sopló con fuerza. ¿Qué pediste?, preguntó Ricardo. Si lo digo, no se cumple. Después de la comida, Ricardo sacó un sobre del bolsillo. Tengo algo para ti, es oficial ahora. Camila abrió el sobre. Eran los documentos del fideicomiso que Ricardo había dejado hace 11 años. Ahora que cumplía 12, el dinero era legalmente suyo. Es más de lo que imaginé, dijo Camila mirando las cifras. Tu abuelo dejó mucho cuando murió. Valentine nunca pudo tocar ese dinero porque estaba protegido a tu nombre. ¿Qué hago con tanto? Lo que quieras es tu decisión. Camila pensó un momento. Luego miró a sus padres. Quiero donarlo. Donarlo. Margarita parecía sorprendida a familias como la nuestra. Madres que perdieron a sus hijos por culpa de gente poderosa. Padres que fueron encerrados injustamente. Quiero ayudarlos. Ricardo sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. ¿Estás segura? Es mucho dinero. El dinero no me va a devolver los 11 años que perdimos, pero puede ayudar a que otros no pierdan los suyos. Margarita abrazó a su hija con fuerza. ¿Cómo te volviste tan sabia? Tuve una buena maestra, respondió Camila, una que me enseñó que el amor es más importante que cualquier fortuna. Esa noche, mientras Camila dormía, Margarita y Ricardo hablaron sobre el futuro. Nunca imaginé que terminaríamos así, dijo Margarita, juntos libres con nuestra hija. Yo tampoco. Hubo momentos en esa clínica donde pensé que moriría sin volver a verlas. ¿Qué te mantuvo cuerdo? Ustedes la esperanza de que algún día esto terminaría y podría abrazarlas otra vez. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas desde el jardín. Por primera vez en más de una década, el futuro no parecía una amenaza, parecía una promesa. Pero la paz no duraría mucho. Una mañana, 3 semanas después del cumpleaños de Camila, Margarita recibió una visita inesperada. Era una mujer de unos 30 años, con cabello oscuro y ojos que parecían guardar 1000 secretos. Margarita Sánchez. Sí, soy yo. Mi nombre es Lucía Paredes. Soy hija del senador Héctor Paredes. Margarita sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué quiere hablar? Solo eso. Margarita la dejó pasar con cautela. Se sentaron en la sala, mirándose con desconfianza mutua. Sé lo que mi padre hizo, comenzó Lucía. Sé que fue parte de la red que arruinó su vida y quiero que sepa que yo no tenía idea. ¿Y por qué me dice esto? Porque encontré algo que mi padre escondió durante años y que creo que usted debería ver. Lucía sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Son documentos sobre adopciones ilegales. Mi padre facilitó docenas de ellas durante las últimas 2 décadas, niños que fueron arrancados de sus madres biológicas y vendidos a familias ricas. Margarita sintió náuseas. Camila es una de ellas. No exactamente. Su caso fue diferente porque Valentine no pagó por ella, simplemente se la apropió.
pero hay otros, muchos otros, niños que todavía no saben la verdad sobre sus orígenes. ¿Por qué me trae esto a mí? Porque usted sabe lo que se siente, porque vivió lo que esas madres vivieron y porque creo que juntas podemos hacer algo al respecto. Margarita miró los documentos. Había nombres, fechas, fotografías, docenas de familias destrozadas por la codicia de hombres poderosos. ¿Qué propone? Propongo que llevemos esto a las autoridades, que abramos una investigación, que reunamos a esas familias. ¿Y qué gana usted con esto? Lucía la miró con ojos húmedos. Redención. Mi padre destruyó vidas. No puedo cambiar eso, pero puedo intentar reparar algo del daño. Era una oferta arriesgada, pero Margarita había aprendido que las causas justas siempre valían el riesgo. Está bien, lo haré. La investigación sobre las adopciones ilegales tomó meses. Margarita y Lucía trabajaron junto con el fiscal Torres, revisando cada documento, entrevistando a testigos, rastreando a familias separadas. Lo que descubrieron fue devastador. En los últimos 20 años, más de 40 niños habían sido separados ilegalmente de sus madres biológicas. Algunos fueron vendidos a familias extranjeras, otros fueron dados a parejas locales que pagaron fortunas por ellos y otros simplemente desaparecieron. La red involucraba a médicos, abogados, jueces y políticos. Era mucho más grande de lo que Valentino y el senador Paredes habían revelado. Es una epidemia, dijo Torres cuando vio el informe completo, y ha estado ocurriendo bajo nuestras narices durante décadas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Margarita. Llevar esto a la corte, abrir casos individuales, intentar reunir a las familias que todavía pueden ser reunidas y los que ya no pueden. Los niños que fueron enviados al extranjero o que ya son adultos. Para ellos es más complicado, pero al menos pueden saber la verdad sobre sus orígenes. Camila, que había estado siguiendo la investigación de cerca, tomó una decisión. Quiero ayudar, dijo, quiero usar el dinero del fideicomiso para crear una fundación. Una que ayude a las familias a reunirse, que pague los gastos legales, que ofrezca apoyo psicológico. Margarita y Ricardo intercambiaron miradas. Es mucho trabajo, dijo Ricardo, y mucha responsabilidad. Lo sé, pero es lo correcto. La Fundación Camila nació 3 meses después. Su misión: ayudar a las víctimas de adopciones ilegales y tráfico de menores a encontrar la verdad y, cuando era posible, reencontrarse con sus familias biológicas. En su primer año, la Fundación ayudó a reunir a 12 familias, 12 madres que volvieron a abrazar a hijos que creían perdidos para siempre. 12 historias de dolor que finalmente encontraron algo parecido a un final feliz. El segundo aniversario de la fundación coincidió con una fecha especial, el día en que la corte finalmente cerró todos los casos relacionados con la red de corrupción de Valentine y el senador Paredes. En total, 27 personas fueron condenadas. Jueces, políticos, empresarios, abogados. Todos cayeron uno tras otro como fichas de dominó. El juez Aurelio Fuentes recibió una sentencia de 35 años. Nunca volvería a pisar una corte, excepto como acusado. El senador Paredes murió en prisión de un ataque cardíaco antes de que terminara su juicio. Algunos dijeron que fue karma, otros dijeron que se lo merecía, y Valentine Maldonado siguió cumpliendo su condena en silencio. No pidió apelaciones, no dio entrevistas, simplemente desapareció del ojo público como si nunca hubiera existido. Margarita asistió a la audiencia final donde se leyeron las sentencias. Cuando todo terminó, la jueza Mendoza la llamó a su despacho. Quería felicitarla personalmente, dijo la jueza. Lo que usted y su familia han logrado es extraordinario. Solo hicimos lo que teníamos que hacer. No hicieron mucho más que eso. Expusieron un sistema corrupto que llevaba décadas funcionando. Salvaron a familias que nunca hubieran encontrado justicia por su cuenta. Crearon una fundación que está cambiando vidas. Mi hija merece el crédito. Fue idea suya. Camila es una niña excepcional, pero tuvo una madre excepcional que le enseñó el valor de la justicia y la compasión. Margarita sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Hubo momentos en que pensé que nunca saldría de esa casa, que moriría siendo la cocinera de la mujer que me robó todo, pero no murió. Sobrevivió y ahora está aquí libre con su hija, haciendo una diferencia en el mundo. La jueza le extendió la mano. Ha sido un honor conocerla, señora Sánchez. Margarita aceptó el gesto. El honor es mío, su señoría. La vida continuó. Camila creció, entró a la secundaria, hizo amigos, descubrió pasiones, seguía teniendo pesadillas ocasionales, pero cada vez eran menos frecuentes. Ricardo y Margarita nunca se casaron. Oficialmente no lo necesitaban. Lo que tenían era más fuerte que cualquier papel. La fundación siguió creciendo. En 5 años ayudó a más de 100 familias. El nombre de Camila se volvió sinónimo de esperanza para aquellos que habían perdido todo. Pero había una cosa que Camila nunca había hecho, una conversación que nunca había tenido. El día que cumplió 18 años, tomó una decisión. Quiero visitar a Valentine, le dijo a sus padres. Margarita y Ricardo se miraron con preocupación. ¿Por qué?, preguntó Margarita. Porque necesito cerrar ese capítulo. Necesito verla una última vez y decirle lo que nunca pude decirle cuando era niña. ¿Estás segura? Sí, es algo que tengo que hacer por mí misma. Ricardo asintió lentamente.
Te acompañaremos hasta la prisión, pero la conversación es tuya. Camila viajó al penal de mujeres, donde Valentine cumplía su condena. Llevaba 6 años ahí. Quedaban al menos otros 6 antes de poder solicitar libertad condicional. La sala de visitas era la misma donde habían hablado hace años. Cuando Camila tenía 11 años y ofreció su fideicomiso a cambio de paz, Valentine entró escoltada por 2 guardias. Se veía vieja, cansada, derrotada. El tiempo en prisión no había sido amable con ella. Camila dijo con voz rasposa, no esperaba verte nunca más. Yo tampoco esperaba venir, pero aquí estoy. Se sentaron frente a frente. El silencio era pesado. ¿A qué viniste?, preguntó Valentine. A decirte algo que llevo años guardando. Camila respiró profundo antes de hablar. Durante años te odié. Te odié por lo que le hiciste a mi mamá. Te odié por encerrar a mi papá. Te odié por mentirme toda mi vida. Valentine no respondió, solo escuchaba. Pero el odio es pesado y me cansé de cargarlo, así que vine a dejarlo aquí contigo donde pertenece. ¿Viniste a perdonarme? No, no vine a perdonarte. Oh, ¿qué hiciste? No tiene perdón, destruiste vidas. Separaste familias, usaste a personas como si fueran objetos. Entonces, ¿qué? Vine a liberarme, a decirte que ya no tienes poder sobre mí, que tu nombre ya no me provoca miedo ni rabia. Que cuando pienso en ti no siento nada. Valentine bajó la mirada. Nada es peor que odio. Tal vez, pero es lo mejor que puedo ofrecerte. Hubo otro silencio largo. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Valentine finalmente. Bien, feliz. Tiene la vida que siempre mereció. Y Ricardo también trabajamos juntos en la fundación. Escuché sobre eso. La Fundación Camila. Ayudan a familias separadas. Sí, es irónico. Yo separé familias, tú las reúnes. No es ironía, es justicia. Valentine asintió lentamente. Supongo que me lo merezco. Camila se puso de pie. Hay algo más que quiero decirte. Algo que nunca te dije cuando era niña. ¿Qué? Gracias. Valentine la miró con sorpresa. Gracias. ¿Por qué? Por mostrarme exactamente qué tipo de persona no quiero ser. Nunca. Aprendí más de tus errores que de cualquier libro o maestro. Y eso, de alguna manera retorcida, me hizo quien soy. Sin esperar respuesta, Camila caminó hacia la puerta. Adiós, Valentine. No volveré. Salió sin mirar atrás y cuando cruzó las puertas de la prisión, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Finalmente era libre. Los años siguientes fueron amables con la familia Sánchez Maldonado. Camila estudió Derecho. Inspirada por el fiscal Torres y la jueza Mendoza, se especializó en casos de derechos familiares y menores. A los 25 años, era una de las abogadas más respetadas en su campo. La fundación que creó siendo una niña se convirtió en una organización internacional. Operaba en 7 países y había ayudado a más de 1000 familias a reunirse. Ricardo, ya con el cabello completamente gris, se dedicó a tiempo completo a la fundación. Encontró en ese trabajo el propósito que había perdido cuando lo encerraron en aquella clínica. Y Margarita, la cocinera que una vez perdió todo, encontró finalmente la paz que siempre mereció. Un día, mientras preparaba la cena en la cocina de su casa, una cocina propia, no la de una mansión ajena, Camila entró con una noticia. Mamá, hay algo que quiero contarte. ¿Qué pasa? Me ofrecieron un puesto en la Corte Internacional de Justicia como asesora en casos de tráfico de menores. Margarita dejó caer la cuchara que sostenía. La Corte Internacional en La Haya. Sí, Camila, eso es increíble. Lo sé, pero significa irme lejos de ti, de papá, de todo lo que construimos aquí. Margarita caminó hacia su hija y le tomó las manos. Escúchame bien. Pasé 12 años de mi vida sin poder estar contigo, sin poder abrazarte, sin poder decirte la verdad, sin poder ser tu madre. Si algo aprendí en esos años es que el amor no depende de la distancia. Entonces, ¿crees que debo ir? Creo que debes hacer lo que tu corazón te diga. Y si tu corazón te dice que vayas a La Haya a cambiar el mundo, entonces ve, nosotros estaremos aquí esperándote, orgullosos de cada paso que des. Camila abrazó a su madre con fuerza. Gracias, mamá, por todo. No me agradezcas, solo prométeme una cosa. ¿Qué? Que nunca olvidarás de dónde vienes, que nunca olvidarás a la niña que entró corriendo a un tribunal para salvar a una cocinera inocente. Nunca lo olvidaré. Esa niña me hizo quien soy. El día que Camila partió hacia La Haya, toda la familia fue al aeropuerto a despedirla. Ricardo le dio un abrazo largo y silencioso. No necesitaba palabras. Todo lo que sentía estaba en ese abrazo. Margarita le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. ¿Qué es? Ábrelo cuando llegues. Camila guardó el paquete en su bolso y abrazó a su madre una última vez. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Más de lo que las palabras pueden expresar. Camila pasó por seguridad. Se giró una última vez para despedirse con la mano y desapareció hacia la puerta de embarque. Margarita y Ricardo se quedaron mirando el avión hasta que despegó y se perdió entre las nubes. ¿Crees que estará bien?, preguntó Ricardo. Sé que estará bien. Es la mujer más fuerte que conozco. Se parece a ti, se parece a nosotros. Regresaron a casa en silencio, cada uno perdido
perdido en sus pensamientos. La casa se sentía vacía sin Camila, pero no era una vacío triste, era el vacío natural de los hijos que crecen y encuentran su propio camino. Esa noche, mientras Margarita miraba las estrellas desde el jardín, recibió un mensaje de Camila. Llegué bien. Abrí el paquete, lloré. Te quiero, mamá. Dentro del paquete había una fotografía que era vieja, arrugada, casi borrada por el tiempo. Mostraba a una mujer joven sosteniendo a una bebé recién nacida. Detrás de la foto, con letra temblorosa, Margarita había escrito: mi primer día como madre, el día más feliz de mi vida. Era la única foto que Margarita había logrado conservar de esos primeros días. La había escondido durante 12 años, sin que Valentine lo supiera, y ahora finalmente estaba donde pertenecía, en manos de su hija 10 años después. Camila regresó a su país para recibir un reconocimiento especial, el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por su trabajo en la lucha contra el tráfico de menores. La ceremonia se realizó en el mismo tribunal, donde 21 años antes, una niña de 11 años había entrado corriendo para salvar a una cocinera inocente. Margarita y Ricardo estaban en primera fila con canas en el cabello y arrugas en el rostro, pero con los ojos brillantes de orgullo. Cuando Camila subió al estrado para recibir el premio, miró a sus padres y sonrió. Este reconocimiento no es mío, comenzó su discurso. Es de todas las familias que fueron separadas por la codicia y la crueldad de quienes tenían poder. Es de las madres que lloraron a hijos que les fueron arrancados. Es de los padres que fueron silenciados. Es de los niños que crecieron, sin saber la verdad sobre sus orígenes. Hizo una pausa conteniendo las lágrimas. Pero sobre todo, este premio es de una mujer que me enseñó el verdadero significado del amor. Una mujer que pasó 12 años como sirvienta en su propia casa solo para poder verme crecer. Una mujer que soportó humillaciones, injusticias y dolor sin perder nunca la esperanza. Esa mujer está sentada aquí hoy y quiero que el mundo sepa su nombre. Margarita Sánchez, mi madre, mi heroína. El público aplaudió de pie. Margarita lloraba sin poder contenerse. Ricardo la sostenía también con lágrimas en los ojos. Camila bajó del estrado y caminó hacia ellos. Los abrazó frente a llantos de holosto. Personas sin importarle los flashes de las cámaras, ni los murmullos de los periodistas. Lo logramos, mamá, susurró. Después de todo, lo logramos. Margarita la miró con todo el amor que había guardado durante más de 3 décadas. No, mi niña, tú lo lograste. Yo solo fui tu cocinera. Camila rió entre lágrimas. La mejor cocinera del mundo. Esa noche, mientras la familia cenaba junta en la pequeña casa que había sido su hogar durante tantos años, Margarita pensó en todo lo que habían atravesado: el dolor, las mentiras, la injusticia, pero también el amor, la valentía y la verdad. Y supo con absoluta certeza que cada momento de sufrimiento había valido la pena, porque al final del camino más oscuro había encontrado la luz. Una semana después, Margarita recibió una carta. El remitente era la prisión de mujeres donde Valentine cumplía su condena. Dentro había una sola hoja con una sola línea escrita con letra temblorosa. Gracias por criar a Tins Camila de la manera que yo nunca pude. Big Margarita leyó la carta en silencio, luego la dobló, la guardó en un cajón y nunca volvió a mencionarla. Algunas historias no necesitan respuesta, solo necesitan terminar a no ser linda.